buenos días. Hoy te estamos enseñando a jugar Minecraft. Primero matemos algunas vacas. Ahora conseguimos algo de madera. La madera es muy importante. Es lo que usas para hacer tus primeras herramientas y una mesa de trabajo. Ahora queremos algunos palas para que podamos hacer herramientas como un pico. Usamos el pico de madera para obtener piedra y con la piedra podemos actualizar nuestras herramientas a un pico de piedra, una pala de piedra y una espada de piedra. Ahora matemos este pollo para comer y luego hacemos un horno para que podamos cocinarlo. Consigamos más madera y ahora tenemos un hacha de piedra. Ahora necesitas más árboles que obtienes con el nuevo hacha de piedra, ya que la madera es una de las más importantes del juego y puedes construir una casa con ella, hacer aparato, conseguir manzanas, conseguir semillas, así que puedes plantar más árboles en otros lugares y mucho más. Ahora cocina comida, luego mata animales como vacas, cerdos y ovejas, porque necesita mucha comida antes de ir a la minera para encontrar algunos metales. Ahora es el momento de cavar, primero usando con pala para atravesar la tierra. Luego usa un pico para atravesar la piedra y los metales. Primero Birgir encuentra carbón que se puede usar para fundir metales, cocinar alimentos y hacer antorchas. Luego encuentra hierro que se usa para hacer armaduras y aparato. Ahora es el momento de profundizar más para tratar de encontrar diamantes, pero primero fundir el hierro para hacer mejores cosas. Aquí Birgir hace una trampilla que puedes abrir y cerrar. Si te paras junto a él y lo cierras, automáticamente te hará catear, lo cual es útil para la minería. Luego encontró una cueva con lava, lo que a menudo significa que habrá diamantes cerca y como puede ver encontró diamantes. No se puede utilizar un pico de madera o piedra para extraer diamantes, solo un pico de hierro, diamante o netherite. Si tiene un balde lleno de agua, puede verterlo sobre lava para hacer obsidiana, que puede llevar algo de tiempo para extraerlo, como puede ver. Ahora que tiene obsidiana, necesitaba un encendedor para activar el portal del Nether. Para eso necesitas pedernal y hierro. Para encontrar pedernal, necesitas cavar grava y existe la posibilidad de que lo encuentres. Ahora que tengo mi encendedor, puedo ir a el Nether. En el abismo puedes encontrar fortalezas con muchas criaturas. La matas Blaze. Si los matas, soltarán una Blaze Rod, que me ayudará más tarde a llegar al portal de End. Portal del End te lleva al End. Allí puedo encontrar un dragón. Si derroto al dragón, gano el juego. Ahora he terminado toda mi comida y tengo que volver, pero olvidé dónde está mi portal Nether. Entonces decidí que la única salida era suicidarme. Gracias por ver. Si obtenemos un 10 en este proyecto, haremos la parte 2.